Muy bien. Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso y ahora toca el tema de monotonía y concavidad. Como la palabra lo indica, monotonía quiere decir algo que hace una función que siempre es lo mismo, que casi no cambia, ¿ok? Que prácticamente no cambia. Entonces, hay tres definiciones. Una donde la función es creciente en un cierto intervalo y si para un par de números x1 y x2 en ese intervalo, tenemos que x1, vamos a escribirlo por acá, que x1 es menor que x2, es decir, x1 está a la izquierda de x2. Voy a hacer un poquito más grande si se puede. X1 está a la izquierda de x2, ¿ok? Y eso va a implicar, la función se dice que es monótona cuando entonces esa función evaluada en x1 es menor que la función evaluada en x2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si yo tomo, ¿verdad? Un sistema de referencia, y aquí grafico X, grafico la y hago la gráfica de alguna curva, por ejemplo esta, tomo un cierto valor x1 que esté a la izquierda o que sea menor que un valor x2, lo que me dice la primera parte de esas definiciones es que la función evaluada en x1 está, me daría este numerito que está aquí, f de x1, y tomando la lectura de este otro, por aquí estarían, este sería la función evaluada en x2. Este sería la función evaluada en x2, este valor que está aquí. Pues claramente vemos ahí que se cumple esto. Es decir, la función evaluada en x1 está por abajo de la función o es menor que la función evaluada en x2. Y entonces podemos decir que la función f de x es, en este caso, creciente. Creciente en el intervalo y que va de x1 a x2, puede ser abierto o cerrado, ¿no? ¿Ok? Eso sería básicamente lo que nos dice la definición sobre si una función es creciente. ¿Ok? Caso muy similar, pues ocurre justamente, bueno, lo contrario, ¿no? Tendríamos entonces que hacer algo muy similar y diríamos entonces, vamos a escribir por aquí, que tengo x1, vamos a pintar en rojo, x1, x1 menor que x2, es decir, exactamente lo mismo, un valor de x que está a la izquierda de otro, y se ocurre ahora que la función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2, pues ahora yo tendría un caso distinto al anterior. Tendría, por acá tengo las x, por acá tengo las y, y ahora mi curva, pues a lo mejor haría algo de este estilo. Entonces, si tomo un valor x1 a la izquierda de un valor x2, estaré yo viendo esta parte,
Evalúo la función en x1, por acá, este sería f evaluado en x1, y también hago lo mismo para x2, este sería f de x2. Claramente estoy viendo que en este caso se cumple esta parte. Si x1 es menor que x2, ahora está ocurriendo que la función evaluada en x1 es mayor que la función evaluada en x2. ¿Ok? Y entonces se dice que la función, independientemente si es creciente o decreciente, la función es monótona. Que eso es lo que tenemos indicado aquí en el inciso número 3. ¿Ok? Ahora, f' de x es mayor que cero, es decir, la derivada es mayor que cero para toda x que esté en un cierto intervalo, se dice que la función f es creciente. Y caso contrario, si la función, su derivada, es menor que cero para toda x en ese intervalo de monotonía, la función es decreciente. Vamos a ponerle así, decrece, ¿sale? Es decreciente. Eso está escrito acá, en ese, ¿ok? Entonces, ahora ojo, vamos a recordar un poquito, nada más brevemente. Pensemos entonces, pensemos en una gráfica que es, por ejemplo, la parábola y igual a x cuadrada. Y igual a x cuadrada. Pues, ¿qué pasa con esa función? ¿Quién es la derivada? ¿Cómo es la derivada? La derivada es 2x, entonces la derivada gráficamente pues representa la inclinación de las rectas tangentes a la curva. Es decir, aquí f' vale 0, después del 0, f' es mayor que 0, aquí también, y de este lado del 0 hacia la izquierda, la f' de x, bueno, si lo puse es negativa, f' es negativa. De esta manera, lo que pudiéramos concluir aquí es que f es creciente, ¿de dónde? Para x mayor que 0. Y f es decreciente para x menor que 0. O sea, todo el tiempo, de manera casi constante, para x mayor que 0, la derivada, la primera derivada es mayor que 0. De manera también monótona, para x menores que 0, la derivada siempre es negativa. Por lo tanto, la función se dice que es decreciente. ¿Ok? Dicen, ahora tenemos una función que tiene doble derivada. Nos dice que la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Es decir, pensemos ahora en esta gráfica, x cúbica, para complementar la definición y el teorema este de concavidad. Pensemos en la derivada. Entonces aquí sería esta, la pendiente de esa recta tangente. Cuando lleguemos ahí es 0. Aquí f' es 0. Aquí la f', ¿cómo es? Positiva. F', positiva. F' es positiva. ¿Ok? Aquí también. Todo el tiempo es positiva. Entonces, esto nos quería decir que la función f es creciente. ¿Ok? Y si nosotros tomamos la primera derivada, nos da
f de x es 3x, perdón, f' de x es 3x cuadrada. No importa el valor de x, si es positivo o negativo o cero, la f' siempre va a ser mayor o igual que cero, porque la x está elevada al cuadrado. Pero ahora vean, la segunda derivada. Es decir, de la primera derivada vuelvo a derivar y me da 6x. Ahora sí, si la x es negativa, entonces f', ¿cómo va a ser? Pues es 6 por un número negativo, va a ser negativa y por lo tanto la función es cóncava. Vamos a borrar esto, es cóncava nada más, vamos a poner hacia abajo. Pero si la x es positiva, entonces la segunda derivada es positiva. Doy un número positivo, lo multiplico por 6, sigue siendo positivo. Entonces la función es cóncava hacia arriba. ¿Eso qué significa? Pues que del 0 a la izquierda, la función es como si fuera esto. Como si estuviera haciendo con una concavidad hacia abajo. Y del x mayores que 0, es como si la función estuviera haciendo esta tendencia y es cóncava, concavidad hacia arriba. ¿Vale? Bueno, pues eso es todo. Y ahora habría que resolver estos ejemplos.